Esta era la primera vez desde que él había reencarnado en este nuevo mundo que Shadow había sido herido de gravedad. Tenía una espada que le había atravesado su pecho de lado a lado, su corazón, desde el punto de vista que cualquiera que le estuviera viendo había sido empalado. Los demás miembros de su cuerpo también habían sido lastimados. Tenían espadas atravesándolos, pero aún así, él no se detuvo. Siguió acumulando grandes cantidades de poder mágico en la punta de su espada. Estaba a punto de liberar su ataque definitivo. Yo soy atómico. Y antes de que este ejército de héroes fueran capaces de asestar los golpes definitivos y decisivos para eliminar a la eminencia, él liberó su técnica con versión extendida y luego todo a su alrededor fue vaporizado. El templo a su alrededor, que contenía la magia que la bloqueaba, ahora estaba siendo desintegrado de manera atómica. Y mientras esta gran, densa y potente concentración de poder mágico inundaba todo el ambiente, Shadow, debido a la intensidad de sus heridas, cayó inconsciente. No estaba muerto, solo agotado. Y mientras descansaba, tuvo una visión, un sueño bastante extraño, en donde pudo visualizar los recuerdos del pasado. El por qué lo hizo quizás solamente sea curiosidad o cuestiones de la vida, o tal vez se debía a que estuvo viajando con uno de los recuerdos de las memorias de la bruja que alguna vez azotó y casi destruyó al mundo, Aurora. Si quieres conocer esta historia, que quizás no sea la más heroica que ha tenido Shadow, pues en dicha batalla tuvo que arrastrarse en el suelo, recibir impactos letales para finalmente hacerse con la victoria. Quizás una de las más difíciles que ha tenido que vivir en lo largo de su novela. Por favor, acompáñame un rato, prometo no demorarme, y así te contaré la historia de cómo este sujeto se enfrentó al héroe más grande del mundo, Oliver. Aquel que tenía la responsabilidad de vencer al demonio Diablos y lo derrotó hace cientos de años. Por favor, acomódate, jala una soda y empecemos este relato. Antes de empezar el relato, hablemos un poco del contexto en el que nos vamos a desarrollar. En primer lugar, ¿quién es Oliver? Este era considerado como el héroe más grande que ha habido en la historia. Él, junto a su grupo de compañeros, fueron quienes diezmaron y derrotaron al gran rey demonio Diabolos y abrieron paso a una nueva era del mundo. Todo el mundo lo confundía con un hombre, pero la verdadera historia es que Oliver es una mujer. En la batalla final que tuvo contra su gran enemigo, logró amputarle un brazo, y este brazo, aún con la gran potencia vital que tenía su dueño, siguió vivo a pesar de estar separado de su cuerpo, y en ese lugar se erigió un templo para tratar de sellarlo y contenerlo. El culto de Diablos, ese principal antagonista que tiene Shadow a lo largo de su historia, es dueño de ese lugar, y toda su tecnología referente a los estudios de las maldiciones, a los estudios de las deformaciones, las drogas raras que ellos emplean, nacen con base a las investigaciones y a los resultados que han dado con la experimentación de este miembro amputado. Por más sangre que le extrayeran, esta se regeneraba, y de hecho, si le cortaban las uñas o la piel, volvía a crecerle, a pesar de que su cuerpo ya no estuviera presente o cerca. Sin duda alguna, un ejemplo de la verdadera inmortalidad. La sangre extraída de este diablo es lo que utilizan como catalizador para crear las famosas drogas conversoras de despertar, esas píldoras rojas que ellos se suelen comer cuando están en problemas. Rápidamente saltando varios acontecimientos irrelevantes, Shadow va hacia el territorio en donde estaba este templo, aunque la verdad es que su existencia está cerrada al público. Su justificación era participar en un torneo festival en donde grandes aventureros, personas de buen renombre, se inscribían para desafiar al templo que evocaba memorias, héroes del pasado, para que se confrontaran con los campeones actuales. O dicho de otra forma, entradas a un cuadrilátero y una entrada gigantesca de un templo brillaba
y de ahí salía una leyenda del pasado, ya sea el mejor espadachín del mundo o el mejor mago de todos. Esta actividad le llamó bastante la atención. Quería conocerla de antemano, saber exactamente por qué era tan famosa. Es más, se le ocurrió en una de sus fantasías noquear a uno de los participantes, hacerse pasar por él, y cuando de repente, por tramas del guión, saliera alguien importante, él revelaría su identidad como Shadow y después empezaría un combate glorioso. A final de cuentas, le fue así. Resulta que Oriana, una de las chicas que no digo que hacen parte de su harem, pero sí podrían ser una de las protagonistas de esta novela, está enamorada de Sid, que es la verdadera identidad de Shadow, o al menos el mob que él aparenta ser delante de toda la escuela. Ella, en su cariño y en su querer, lo inscribió dentro del torneo, y aprovechando este asiento vacante, él aparece en el escenario como el verdadero Shadow. El templo lo reconoce como alguien digno e invoca a la criatura, por así decirlo, más fuerte que podrías encontrar en los archivos de la historia, la Bruja Escarlata, o también conocida como la diosa de la destrucción y la guerra, Aurora. Esta atisba, o por lo menos este recuerdo, se manifiesta en el lugar y luego empieza una batalla letal en donde nuestro protagonista siente la muerte constantemente. Lanzas de sangre salían del suelo que apuntaban directamente a sus puntos vitales, pero gracias a su serio entrenamiento para reaccionar ante los peligros inminentes, fue capaz de esquivar casi todas las amenazas que se dirigían hacia él. No obstante, a pesar de esto, la batalla se le complicó bastante. No quería mandar por los aires a todo lo que estaba a su alrededor y quería ofrecer un buen espectáculo a todas las personas. Por eso, sospecha... Perdón, se me salió. Volviendo al tema. Quería darle a todos los espectadores un muy buen espectáculo para grabar en los ojos de todos su verdadero poder. Y por eso se contiene un poco para que sea mucho más emocionante. A final de cuentas, a pesar de que Aurora estaba atacándolo con magia a distancia, lanzas gigantescas salían del suelo, Shadow, esquivando y bloqueando, lentamente hacía retroceder a Aurora. La distancia entre ambos se acortaba cada vez más y más, y la Bruja Escarlata, al saber que su enemigo próximo estaba a punto de tocarla, seguía retrocediendo. A final de cuentas, como sería obvio, Shadow ganó. Las personas que estaban expectando este festival no sabían exactamente quién era Aurora, pero sí vieron que la demostración de poder estaba a otro nivel. La persona que sí se sorprendió más de esto fueron los miembros del culto de diablos, porque Aurora realmente es alguien importante dentro de la mitología del mundo, y que un humano sea capaz de vencerla es algo que no tiene precedentes en la historia, algo que es digno de recordar, de temer y de asombrar. Inmediatamente estos sujetos utilizan su poder político para tratar de arrestar a Shadow. Más estúpidos no pudieron haber sido. Él escapa rápidamente y luego llega el Jardín de las Sombras para tratar de invadir el lugar y descubrir los secretos del templo, porque originalmente ese era su objetivo, descubrir qué mierda está guardando este lugar, por qué es tan importante para los miembros del culto. Trifulga para allá, golpiza por acá, pasan un montón de cosas. Al final, varias chicas del Jardín de las Sombras, junto a Alexia, la princesa de cabello plateado, y Oriana, entran a este lugar que solamente podía ser accesido mediante un portal mágico que se abre al reconocer la presencia de personas dignas. En ese lugar encuentran la estatua del héroe Oliver y se cuenta un poco acerca de su leyenda y de su historia, de cómo él fue un experimento por parte de los humanos para alcanzar el máximo potencial humano y así eventualmente derrotar al monstruo que aterrorizaba a toda la humanidad y la existencia. Una criatura nacida únicamente con el fin de salvar la humanidad, quien había superado todas las pruebas, todas las investigaciones y logró hacer suyo el poder del mismo diablo. El mundo recuerda a Oliver como un hombre, pero es curioso, porque el Jardín de las Sombras, al descubrir la verdad y ver la estatua del verdadero héroe Oliver, lo encontró como una mujer élfica de rasgos muy familiares.
pues este tenía el mismo rostro que Alpha, indicando así que él posiblemente sería su progenitor, su tatarabuela, y estar emparentados por la sangre. Eso pasa paralelamente a la historia que yo quiero realmente contar. Yendo ahora sí al punto principal, nos vamos hacia donde estaba Shadow, quien había escapado de los guardias que el culto de diablos había mandado para que lo arrestaran y luego ejecutaran. Él es difícil de pillar, es difícil de poder atrapar. Escapó a toda velocidad del lugar, pero de repente, mientras estaba en el bosque, ya fuera de la ciudad, encontró una puerta extraña que apareció de la nada, así como la de puerta de Isekai Gourmet. Él dijo, bueno, entrar aquí se ve una muy mala idea, de hecho me voy. Se dio media vuelta y trató de irse del lugar, pero oh sorpresa, la puerta volvió a aparecer delante de él. No importaba el qué habilidad utilizara, si se teletransportara, si saltara alto, si se moviera a una velocidad asombrosa, la puerta siempre aparecería delante de él. Y sin más remedio, aceptó entrar. Ingresó en este lugar y se encontró dentro, paradójicamente, en el mismo templo en donde estaban las demás chicas del Jardín de las Sombras, el templo de los héroes. Y allí encontró a una mujer encadenada. No sabía cuál era su nombre, pero el rostro era extremadamente familiar, pues acababa de enfrentarse con ella en el Festival de los Héroes. Esta era la bruja escarlata Aurora. Se preguntó, rayos, ¿qué haces tú aquí? Y ella le responde, no lo sé, tú entraste acá, ¿tú qué haces aquí? Yo no sé, una puerta apareció y así es como termina acá, así están las cosas. Conversaron un poco y al final de cuentas Aurora lo convenció para que él lo liberara, bueno, para que él la liberara, pero no en sentido físico de las cadenas que la apresan, sino más bien la liberara de forma espiritual. Y esto sería destruyendo el templo, el núcleo del lugar que estaba almacenando los recuerdos de los héroes históricos. Si él destruía, vuelvo y digo, este núcleo, todos serían liberados del yugo del pasado y podrían continuar con el ciclo de la vida. A final de cuentas era una historia bastante interesante para llevar a cabo y él aceptó la misión. Tenía la espada que utilizaba para practicar en su colegio, una de acero normal, no tenía ningún tipo de material extraño o relevante, simple hierro. La utilizó, le incluyó un poco de poder mágico para cortar las cadenas de Aurora y ambos emprendieron un viaje a través del templo para descubrir los secretos que este podía traer y de paso encontrar su objetivo, liberar a todos. El templo, como era un santuario diseñado para almacenar la historia del mundo, les mostró a ambos momentos históricos terribles que habían ocurrido a través del tiempo. Entonces, ahí pudieron apreciar guerras catastróficas que yacían dentro de la memoria de Aurora. Shadow le preguntó si esto le parecía algo conocido y ella respondía, no lo sé, la verdad. Yo, quien estoy aquí en este momento, solamente puedo recordar la mitad de mi vida. La otra mitad se hace bastante borrosa y no tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó. Seguramente este es algún recuerdo que ocurrió en mi segunda parte, pero pues en este momento no lo recordaría. Era un gran campo de batalla, cientos de cadáveres estaban en el suelo. De repente estos empiezan a alzarse como zombies y tratan de eliminar a sus invasores. Shadow por un momento trató de mandarlos a volar con magia, pero este templo tenía una característica especial. Bloqueaba la manifestación de las partículas etéreas del cuerpo. Pocas palabras, impedía que los usuarios pudieran utilizar magia, tanto dentro como fuera de sus cuerpos. O también dicho de otra forma, Shadow tendría que pelear con simplemente sus habilidades básicas y nada más. Aunque estaba bastante orgulloso de lo que él había podido lograr. De hecho, estaba destruyendo a todos los zombies de una forma muy feliz, como si estuviera simplemente haciendo trabajos de granja, recolectando experiencia y matándolos así de un solo golpe. Pero las cantidades eran demasiado grandes, eran muchos. De hecho, él después de haber matado unos 100 dijo, maldita sea, esto no termina. Entonces lo único que quedaba era escapar de este lugar. Él abriría paso y buscarían una salida. Al final lo hicieron. Con el poder del guión, el mundo se empezó a distorsionar y ahora estaban en una ciudad en ruinas, con tentáculos de sangre saliendo desde el suelo, aplastando todas las edificaciones y a los humanos que estaban en ese lugar.
Estaban dando un paseo por todas las memorias perdidas que Aurora tenía en su cabeza. Al final de atravesar varios recuerdos, llegamos a el momento que quiero tratar de la historia: Shadow contra Oliver. Finalmente llegan a una puerta gigantesca que estaba encadenada, no podía ser abierta. Por un momento pensó en cortar estas cadenas con la espada que tenía en sus manos, pero este era simple hierro. En el momento que lo intentara, esta se rompería. De hecho, primero se rompe la hoja antes que la misma cadena de un material desconocido. Pero al otro lado había un pedestal con una espada. Supongo que este seguiría las leyendas clásicas de aquel que logre retirar esta espada será un hombre digno y podrá cortar las cadenas de la puerta y accederá al interior del templo, bla 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 bla. Así es como sería la historia. Shadow le plantea esta posibilidad a Aurora y ella dice: oh por Dios, lograste descifrar todos los grabados secretos que estaban puestos en el pedestal, eres impresionante. Y él: oh, vaya, no pensé que lo que saqué de mis historias de fantasía serviría aquí. Se hace el huevón, le dice: claro, sí, es cierto, yo lo traduje todo, no te preocupes, esto es 100% verificado por mí. Y aquí es cuando llega una de las principales cabecillas del culto de diablos, el arzobispo de la iglesia, con compañía de el héroe Oliver, o por lo menos el fantasma de esta entidad. ¿Cómo es que llegó este sujeto ahí? Pues bueno, resulta que las chicas del Jardín de las Sombras, mientras estaban investigando sobre los secretos del templo, se habían llevado a la principal cabecilla que se encontraba viendo el festival del pasado. Lo secuestraron y lo llevaron, lo arrastraron por obligación para que les contara todo lo que supiera. Y por otro lado, se encontraba el fantasma de Oliver, quien se manifestó cuando todas las chicas llegaron delante de la estatua de Oliver. Esta empezó a caminar a las profundidades del templo, mostrándoles varias cosas, varios recuerdos, para que así ellas pudieran comprender el mensaje que el espíritu estaba tratando de transmitir. Pero estaban con la misma circunstancia que Shadow en este momento. No podían utilizar magia ni mejorar sus cuerpos mágicamente. A medida que se iban acercando al núcleo, el efecto antimágico se hacía más denso y más fuerte, debilitándolos por ello mismo aún más. Y finalmente, casi cuando estaban justo cerca del núcleo del templo, la cabecilla del culto de diablos empieza a burlarse y le da una orden a Oliver para que se encargue de deshacerse de los intrusos. Pero aún así, las chicas ganaban números, estaban bien entrenadas y no dependían casi del poder mágico para poder ser letales en el combate. Se defienden un poco, después amenazan al sujeto y les dicen que esto es todo lo que necesitaban por ahora. Con la información que habían adquirido es más que suficiente. Se dan media vuelta y se abren del lugar dejando solos a este sujeto y a la sombra del fantasma de Oliver. Luego, ellos, cuando se adentraron aún más en el templo, tienen la casualidad de encontrarse con el jefe final del Jardín de las Sombras, Shadow. Él estaba ahí, acompañado de la bruja Escarlata. El arzobispo se asusta, dice: vaya, parece que aún queda una rata colada dentro de este lugar. Pero el susto no viene por el mero hecho de que Shadow esté acá. El susto viene de la compañía que está a su lado. Aurora estaba ahí y parecía llevarse muy bien con este sujeto. Pero bueno, a final de cuentas la magia no puede ser utilizada, ni siquiera por ella misma. Entonces solamente sería como una damisela más, una mujer sin poder. Le ordena a Oliver que se encargue de deshacerse de Chico. Realmente es muy molesto seguir teniendo tantos intrusos. Y Aurora, al ver la presencia de Oliver, le dice a Shadow que tienen que escapar. Enfrentar a esa cosa no es una muy buena idea. A lo cual él la mira de forma extraña y le dice: pero qué pendejada estás diciendo. Sí, puedo verlo, eso es fuerte y por eso mismo quiero enfrentarlo. Shadow da un paso hacia el frente, saca la espada de hierro que tiene como estudiante y luego se prepara para el intercambio de combate. Pero antes de que siquiera pudiera hacer el primer movimiento, Oliver apareció justo delante de él y con un abalanzamiento de su espada desde abajo hacia arriba en tajo vertical, manda a volar a Shadow, quien por puro instinto y sentimiento de la muerte próxima logra bloquear el filo de su acero con su propio acero. Sale a volar varios metros y luego se entierra a la pared aledaña más cercana. Alcanza a toser un poco, pues sus extremidades fueron bastante lastimadas y su caja torácica muy golpeada. Sangre empieza a salir de su boca y la tose por las fracturas que habían generado sus costillas en sus pulmones.
Con una sonrisa pícara, desafiante y petulante dice: mierda, sí que es fuerte. En este momento nuestro protagonista no podía usar el 100% de su poder, solo sus habilidades básicas. Y el arzobispo, principal enemigo que había en la escena, se sorprende porque el mocoso no fue decapitado con el primer golpe. Shadow se desentierra de la pared, vuelve a caminar sonriendo hacia su enemigo, pero este no le dio la oportunidad de contraatacar. Nuevamente, desapareciendo de su campo de visión, Oliver aparece en la espalda de Shadow. Él no pudo percibirla a tiempo para esquivar este ataque. Entonces, lo único que pudo hacer fue saltar hacia adelante para hacer que el corte, que era inevitable, no llegara hacia sus puntos vitales. Y así, respondiendo a su instinto de supervivencia, el filo de la espada de Oliver alcanza a cortar la espalda de Shadow, pero ninguno de sus huesos. Rueda por el suelo unos metros, se vuelve a levantar y luego empezaría un duelo de esgrima en donde nuestro protagonista estaría bastante en desventaja. No era capaz de seguir el ritmo de la persona que fue coronada como el héroe más fuerte del mundo en el pasado y que en adición a esto podía utilizar magia. Por más desarrollado que estén los instintos y el cuerpo de Shadow, este tenía un límite para seguir confrontando a lo inevitable, a una fuerza de la naturaleza. Se resistía violentamente, trataba de utilizar toda su fuerza para evitar ser cortado en un punto vital. Al final, Oliver vira una apertura sobre la postura de Shadow y luego, con un potente puño, golpea el abdomen del chico, mandándolo otra vez hacia una pared, clavándolo como una de esas caricaturas antiguas del Correcaminos en la pared. El más molesto por esta situación era el arzobispo del culto de diablos, porque no podía creer cómo es que un ser humano pudiera resistir tanto tiempo en contra de Oliver. Pero bueno, al final de cuentas el sujeto no le quedaría mucho tiempo de vida, moriría dentro de poco, a lo cual Aurora trató de evitarlo, quiso defenderlo. El anciano se ríe y le dice que podría ser un mero recuerdo como tú que ni siquiera puede utilizar magia, ni siquiera puedes pararte en contra de Oliver. A lo cual Aurora dice que no es necesario, por lo menos lo único que podría hacer es permitir que este chico escape del lugar. A lo cual el arzobispo le dice: ¡ja! Si quieres que el chico salga con vida y que no lo matemos, entonces tienes que jurarnos una pequeña cosa, nada más. Jura que tú nos vas a ayudar, de que sin importar lo que te pidamos, tú vas a hacer lo posible para colaborar con nuestra causa y nuestras investigaciones. Pues si lo hicieras, ya habríamos avanzado mucho nuestros problemas y finalmente habríamos logrado lo que todos hemos anhelado, el obtener el poder definitivo del mal. Antes de que Aurora aceptara para proteger a Shadow, este sujeto vuelve a salir de la pared y con sangre en su cabeza le dice: ¿por qué rayos me estás sacando de esta conversación? O más bien, ¿por qué rayos crees que yo voy a perder esta pelea? Sí, parece que estoy siendo acorralado y que mi enemigo me gana en todas las demás características, ya sea experiencia, ya sea velocidad o ya sea fuerza. Poder mágico ni siquiera puedo utilizarlo. Pero sin importar esos beneficios, sin importar esas desventajas, yo puedo ganar, ¿sabes? No voy a perder. Mira nuevamente a los ojos vacíos del héroe más fuerte del mundo. A lo largo de la batalla no había dicho ni una sola palabra, pues este se comportaba como una marioneta vacía que solamente era utilizada por la voluntad de alguien más. Y luego Shadow vuelve a arremeter en contra de este guerrero imbatible. Se abalanza con esa espada ya rota que no fue capaz de resistir el daño de la batalla. Y luego, Oliver, en un movimiento simple, utiliza su espada para atravesar el abdomen del chico. Había cortado directamente, más bien, había apuñalado directamente la zona del estómago. Cualquiera diría de que fue una herida letal y sería cuestión de tiempo antes de que él muriera. Pero aprovechando esta situación, Shadow con su brazo izquierdo agarra la muñeca que sostenía la espada de Oliver y le dice: «Por fin te atrapé». Los músculos de su brazo empezaron a crecer de una forma muy rígida. Estaba utilizando todo el poder de su agarre para detenerlo en ese punto. Y luego, con su mano derecha libre que aún sostenía la espada rota, apunta hacia su cuello. Pero antes de que pudiera hacer contacto, Oliver rápidamente toma con su mano izquierda la muñeca de la mano derecha de Shadow que trataba de acercar la espada hacia su cuello.
En medio de este punto muerto, que más bien recuerda lo que le pasó a Casa cuando se estaba enfrentando con el Pilar del Fuego, Shadow empieza a liberar todo un grito de guerra y luego se abalanza sobre Oliver. Aprovechando la diferencia del tamaño de cuerpo, él cae encima de ella y luego, con sus dientes, con sus colmillos, muerde el cuello de Oliver. Mordió con tanta fuerza que estos dientes se clavaron en lo profundo de su carne, cortando la tráquea, la carótida, la yugular. Y luego, utilizando la gran potencia de los músculos de su cuello, arranca el trozo de carne de su enemigo. Este podría haber sido superior en esta oportunidad. Podrá haber utilizado magia y tener mala ventaja en la batalla. Pero a final de cuentas, fue la persistencia y la estrategia lo que le dio la victoria a Shadow. El chico había ganado. Se levantó un poco lastimado, pero aparentemente fue capaz de mover unos cuantos milímetros su estómago para que la espada no pudiera cortarlo. El arzobispo por un momento dice, sorprendido, que no esperaba que un humano cualquiera fuera capaz de derrotar a Oliver, y empieza a actuar como si estuviera asustado, que por favor le perdonaran la vida. Pero al final de cuentas aún tenía un as bajo la manga. Luego de chasquear unos dedos, desde las paredes aparecen varias sombras que después se transforman nuevamente en el héroe Oliver. Él le dice con bastante aburrimiento que lo felicita desde lo profundo de su corazón que él fuera capaz de derrotar a una de las sombras de Oliver. Pero, para su desgracia, aún quedaban al menos unas incontables más por derrotar. Si te dieron tantos problemas una sola, a ver si puedes con 1000 o 2000 o un ejército incontable de los mismos. El primero en entrar en desesperación fue Aurora. Ella no sabía qué es lo que iba a pasar con el muchacho a partir de ahora. Seguramente sería masacrado de una forma inevitable. Pero antes de que esto ocurriera, Shadow volvió a sonreír de forma intrépida. Levantó el trozo de espada que estaba roto y dijo que ya era el momento de demostrarles cuál era su verdadero poder. Todas las sombras del héroe Oliver saltaron sobre la eminencia y de repente el sujeto hace un guionazo y libera todo el poder mágico que había acumulado en su cuerpo, demostrando asombrosas cantidades de poder. Esto era imposible, el santuario prohibía la manifestación de magia, pero había una excepción a la regla. ¿Qué tal si el cuerpo que está siendo reprimido liberara una presión mágica tan grande que el santuario no alcanzara a disipar? Es decir, que la cantidad de energía que se fuera liberada fuera mayor a la cantidad de energía que se pudiera resolver por segundo. Esa fue la teoría brillante que Shadow había llegado, y utilizando este método tan salvaje había acumulado poder desde el principio que llegó a la sala hasta este momento, y luego liberándolas en una explosión le permitió utilizar poder mágico durante unos segundos para enfrentarse a todas estas monstruosidades. Shadow, con un solo balanceo de su espada hecha de slime que pudo materializar, mandaba a volar a todas estas proyecciones. Se estrellaban en contra de la pared, salían destrozadas, salían partidas a la mitad y otras lo bloqueaban. Y esta batalla duró así durante unos segundos. Pero a final de cuentas, los números son imbatibles y Shadow iba en contra del reloj. Sabía que entre más tiempo pasaba, más su poder se iba desperdiciando. Entonces tenía que resolver esto de una forma rápida. Dice Aurora que ya no había tiempo para seguir el protocolo de sacar la espada mágica del pedestal y después cortar las cadenas y luego adentrarse hacia ver el núcleo de lo que había dentro del santuario. No, en este momento situaciones desesperadas requerían medidas desesperadas. Acumula todo el poder mágico que creaba en su cuerpo en la punta de su espada. La cambia de mano, apunta hacia el suelo y libera su técnica definitiva, Yo Soy Atómico versión extendida. Luego ocurre lo que les había dicho al principio del video. Las sombras del héroe Oliver se avanzan hacia él. Una atraviesa su corazón y las demás atraviesan sus extremidades. Pero el chico, sin darle importancia, clava su espada en el suelo y luego libera una desintegración atómica que vuela por los aires este templo separado del espacio y el tiempo. Y a final de cuentas, todo se redujo a simple polvo estelar. La sangre que el chico había perdido, el agotamiento y el apuñalamiento en el corazón lo había debilitado bastante. Por eso durmió, descansó y en ese sueño pudo ver a Aurora y descubrir uno de los secretos más curiosos. Esta bruja
fue, en algún momento de su vida, el gran demonio Diabolos. Shadow había salido, había sido acompañado y había conocido a la principal responsable de la destrucción del mundo, el demonio Diabolos. Bueno, esa sería más o menos la historia que les podría comentar acerca de Shadow of the bla bla bla. Si te gustó, por favor dale like, me gusta y comparte. Nos veremos en otro video o en otra oportunidad, mi hermano. Adiós.